Norma 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Factores de riesgo psicosocial. Identificación, análisis y prevención. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del 2018. El objetivo de la norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. La norma no contempla ni establece ninguna obligación para utilizar un instrumento para realizar evaluación psicológica, aplicar un cuestionario para identificar trastornos mentales o para medir el estrés en los trabajadores. Esta norma rige en todo el territorio nacional y en todos los centros de trabajo. Existen 3 categorías. La primera es hasta 15 trabajadores. La segunda va de 16 a 50 trabajadores. Y la tercera es para más de 50 trabajadores. En los centros de trabajo con 15 trabajadores, el patrón debe adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial. En los centros de trabajo de entre 16 y 50 trabajadores, el patrón debe adoptar las medidas y acciones de control cuando el resultado del análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indique. Y en los centros de trabajo con más de 50 trabajadores, el patrón debe evaluar el entorno organizacional. Es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción de un entorno organizacional favorable con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Sin importar su tamaño, los centros de trabajo deberán establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas o denuncias de violencia laboral, y realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización. Se debe cumplir lo siguiente. Condiciones en el ambiente de trabajo. Se refiere a condiciones inseguras o deficientes e insalubres. Cargas de trabajo. Se refiere a las exigencias que impone al trabajador y que excedan su capacidad. Falta de control sobre el trabajo. Es la escasa o inexistente posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en la realización de sus actividades. Jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan a la ley. Se convierte en un factor de riesgo psicosocial cuando se trabaja con extensas jornadas, frecuente rotación de turnos, sin pausas y descansos periódicos. Interferencia en la relación trabajo-familia. Es cuando de manera constante se atienden responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la familia. Debe comprender el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. La formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. La definición precisa de las responsabilidades para los trabajadores. La distribución adecuada de cargas de trabajo y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional debe realizarse como máximo cada 2 años. Las acciones de control solo se deben aplicar cuando el resultado de las evaluaciones determine la necesidad de ello. Se deben implementar a través de un programa, el cual debe contener las áreas de trabajo sujetas al programa, el tipo de acciones y las medidas de control que deberán adoptarse, las fechas programadas para su realización, el control de los avances de la implementación del programa, la evaluación posterior a la aplicación del programa y el responsable de su ejecución. Para realizarlos, se deben cumplir las siguientes condiciones. Se debe comprobar la exposición del trabajador a violencia laboral y o a los factores de riesgo psicosocial, que existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a la salud del trabajador. La obligación genérica es difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre política de prevención de riesgos psicosociales, medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, medidas y acciones de prevención, acciones de control de los factores de riesgo psicosocial y mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. La capacitación de esta norma está dirigida específicamente hacia directivos, gerentes y supervisores. Observar las medidas de prevención. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable. Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Informar por escrito al patrón directamente haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. Y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas.